Babel Latino. Y esta sería la segunda parte, que va dirigida de forma mucho más específica a preguntas y respuestas sobre la atención primaria y el aislamiento en el contexto del COVID-19. Está dirigida a profesionales sanitarios de América Latina, mayoritariamente ecuatorianos. Se ha coordinado con compañero Jorge, con algunos compañeros, para poder hacer una presentación lo más asertiva y focalizada posible en los intereses de los profesionales que enfrentan los casos de personas contagiadas. Y sin más, yo daré la palabra. Nos acompaña como relatora la compañera Patricia Janet Sosa, como en asistencia técnica la compañera Fernanda, que nos estaba hablando. Y bueno, estaremos todos compartiendo aquí en este conversatorio el tiempo. Ahora vamos a dar la palabra a Kiara, y en adelante les pido que puedan escribir el orden, si están interesados en intervenir, para poder llevar la organización y poder dar la palabra. Las intervenciones idealmente que sean puntuales, que tengan como objetivo responder a dudas e inquietudes particulares que seguro van a ser de utilidad para todos. Les pedimos esto para que pueda participar la mayor cantidad de personas, porque si hablan mucho tiempo, está claro que no se hace dinámico, ¿verdad? Creo que todos lo entendemos. Entonces, contigo, Kiara, dejamos el micrófono. Tienes el uso de la palabra. Buongiorno a tutti. Devo parlare io? Salutarci. Buongiorno a tutti. Io mi chiamo Chiara Cogliati, sono, per chi non era con noi la volta scorsa, sono un medico internista, dirigo 2 reparti di medicina interna all'ospedale Sacco di Milano, che è un grosso ospedale universitario con una specializzazione in malattie infettive. Abbiamo un grosso dipartimento di malattie infettive. Sono molto contenta di essere qui, spero di dare un piccolo contributo alla discussione. Bueno, creo que se ha entendido. De todo modo, un saludo y un abrazo desde Italia. Soy médico, soy director de 2 repartos de medicina interna del Hospital Sacco de Milano. Y bueno, espero poder brindarles ayuda respondiendo a las preguntas, y aquí estamos. Ahora, Fer, te pasaría la palabra para leer las respuestas a las preguntas que puso el doctor Jorge los anteriores días. Estamos. ¿Se escucha? ¿Sí? Ok. Sí, perfecto. La primera pregunta dice, en su experiencia, la abusia y la anosmia, perdón si no digo bien los términos médicos, ¿representan síntomas frecuentes de pacientes positivos a COVID? ¿Sería un indicador clínico de relevancia de la enfermedad? La respuesta es sí, son síntomas frecuentes. En un trabajo recientemente publicado por los colegas de mi hospital, se demuestra que 1/3 parte de los afectados presentaba algún problema a nivel de sentido, de olfato o gusto, o ambos. La segunda pregunta es, ¿cuál es el tratamiento farmacológico que ha presentado una respuesta favorable o que ha tenido menos reacciones adversas? La respuesta, los estudios están en proceso. Actualmente los resultados mejores, pocos, han sido en hidroxicloroquina y acitromicina. Los dos son fármacos que entre las reacciones adversas dan reacciones adversas en muy raros casos. Ha producido un más largo intervalo, medio me supongo que es, QT en el electrocardiograma.
No se presentan otras reacciones adversas. La tercera pregunta fue, ¿la maniobra de cúbito prono se lo puede realizar en pacientes ingresados en la unidad de cuidados intensivos? ¿También se la puede realizar en pacientes con ingreso en hogar? ¿Los resultados en estos dos tipos de pacientes ha permitido mejoría clínica? La respuesta, que yo sepa, no hay datos publicados, pero en mi sección, que no es la de cuidados intensivos, utilizamos la maniobra prono cada vez que se puede en los pacientes internados. En algunos casos se ha demostrado un evidente mejoramiento en los parámetros respiratorios, posiblemente debido a una redistribución del flujo y también por un mejoramiento de componente atelectásica en los pacientes con consolidaciones pulmonares posteriores. La cuarta pregunta. Según su criterio, ¿cuándo debemos realizar el ingreso en el hogar, primer nivel de atención médica, o derivar al hospital, segundo nivel de atención médica, a un paciente con sospecha o confirmación de COVID-19? ¿Existen signos o síntomas precoces de alarma de la enfermedad? La respuesta. Los síntomas precoces siempre son los mismos: fiebre, astenia, gripe, tos, dolor muscular, cefalea, diarrea, vómito, en orden decreciente en frecuencia. Según mi opinión, el paciente tiene que ser trasladado al hospital si se manifiesta fiebre desde 38,5 por más de 4 días o si el paciente lamenta disnea. Es necesario añadir que en estos pacientes, por motivos aún no aclarados, la sensación de falta de aire parece ser tardía con respecto a otras patologías, así que lo mejor sería medir la saturación de oxígeno que sea menor del 94%. Se sugiere llevar al paciente al hospital para investigar la presencia de neumonía. La quinta pregunta. ¿Cómo realizar un seguimiento efectivo de los casos sospechosos o confirmados de COVID que estén con ingreso en el hogar? Es decir, ¿qué tan factible es la telemedicina o visitas domiciliarias programadas en zonas urbanas marginales o rurales con determinantes de salud desfavorables, niveles socioeconómicos desfavorables, malas condiciones de vivienda, hacinamiento, vías de acceso? ¿Cada cuánto se debe realizar una visita domiciliaria y el alta clínica epidemiológica sin posibilidades de realizar pruebas de laboratorio? La respuesta. El monitoreo puede resultar eficaz utilizando teléfono y saturación de oxígeno. Sería muy conveniente conocer el dato de saturación en reposo y luego una prueba caminando durante 5 minutos. Si puede solucionar la desaturación. Para que el paciente pueda regresar a su hogar, valen los parámetros de la anterior respuesta. El problema en dar de alta a un paciente sospechoso es que es necesario aislarlo. Si las condiciones de la vivienda no lo permiten, habría que pensar en alternativas para cumplir con la cuarentena de por lo menos 15 días. ¿Cuáles serían las recomendaciones para el ingreso en el hogar? Y ella da la misma respuesta que en la pregunta 5. Serían las mismas condiciones. La séptima pregunta es, ¿cómo tendrían que estar dotados los centros de aislamiento? En Italia lo implementaron personal de salud, equipos, medidas de bioseguridad, vigilancia policial. En este caso había una duda sobre a qué se refieren, lo vamos a poder profundizar con los centros de aislamiento, pero ella decía que si son los centros donde se mantienen a las personas aisladas para la cuarentena, dice que los lugares donde internar a los pacientes en cuarentena no necesitan de mucho personal. Es suficiente un enfermero o enfermera para el monitoreo de síntomas y saturación de oxígeno. En Italia no se está encargando la policía de esto. La octava pregunta es, ¿tienen experiencia en base a la pesquisa activa? Tuvimos un poco de dificultad inicialmente en traducir este término. Y si es factible, ¿tiene resultados favorables? Era la pregunta. Y la doctora Chiara nos ha dicho que no tiene información al respecto. Estas fueron las preguntas que anticiparon el grupo a través que nos hizo llegar el doctor Jorge Salas. Gaby,
Y ahora, si quieren, podemos empezar con interventos o aclaraciones de lo que nosotros hayamos alcanzado a responder y a traducir. ¿No se te escucha? Gracias. Ahora. Sí, genial. Decía que Jorge, que es el compañero doctor que nos hizo las preguntas, pues quiere intervenir. Jorge, tienes la palabra. Listo, buenos días acá desde Ecuador. Les saludo desde Manabí, desde el Carmen, desde la Manga del Cura. Primero, bueno, un poco el tema formal. Soy antiformalismos, pero bueno, valga el espacio. Quiero agradecerles mucho en sentido general, en nombre de mis compañeros de la Asociación Ecuatoriana de Medicina Familiar y Comunitaria Integral, en nombre de nosotros los médicos, el personal de salud, les agradecemos mucho por el espacio que nos han brindado. Realmente, de alguna otra manera nos sentimos con lazos, estos lazos no solo científicos, sino afectivos en toda la comunidad latina y más aún con personas que tienen experiencia desde Europa. Entonces, esta es una crisis que podemos sustentarla, pero con el apoyo de todos. Mil gracias nuevamente a todos los que conforman el colectivo de Babel Latino. Crean que de corazón les agradecemos mucho. Esperemos que esta no sea la última, va a ser la primera, pero que tengamos muchas más mesas virtuales de trabajo y poder de alguna manera colaborar para que el sistema de salud acá de Ecuador sepa enfrentar efectivamente la crisis sanitaria que estamos viviendo y bueno, tratar de como del lugar, tratar de que no siga habiendo más víctimas lamentables que tomar acá en el país. Eso en sentido de la introducción. Me parece que mis compañeros habían también desarrollado ciertas preguntas, por interno me lo habían enviado, entonces me parece factible según lo que considere igual el colectivo actualmente, si es que lo vamos desarrollando, si cada uno de mis compañeros dice las preguntas que tiene o yo también las tengo por escritas. No sé, me parece que sería mejor para que sea un conversatorio de todos los compañeros que ellos mismos desarrollen sus preguntas y nos facilitan el tema de la traducción para los doctores de Italia, la doctora y el doctor, y nos colaboren por favor con la respuesta. No sé si les parece. No hay ningún problema. Muchas gracias, Jorge. Entonces los compañeros había pedido que les pudieran escribir o levantar la mano, si pueden hacerlo, saben cómo hacerlo inmediatamente, o si no, tampoco hay lío, pueden activar su micrófono e intervenir, ¿no? Organizadamente creo que podemos hacerlo. ¿Hay alguien que desea comentar, presentar alguna inquietud? Algo que no haya quedado claro de pronto de las respuestas que se le dieron. Abel Martínez había ya formulado dentro del chat la pregunta de, lo he leído ahora, así traducimos ya una y nos organizamos las siguientes. Si el tratamiento de hidroxicloroquina y acitromicina van juntas, pero cuando ya está in neumonía, Chiara la traduco, se il trattamento dei due farmaci che hai dato nella risposta vanno insieme quando c'è già la polmonite? Sì, la terapia potrebbe anche essere iniziata quando c'è la febbre, anche se non c'è una diagnosi di polmonite, cioè potrebbe anche essere iniziata precocemente. Se parliamo appunto di pazienti seguiti a casa e non ricoverati in ospedale, comunque c'è l'indicazione a fare questa terapia. Come dicevo, l'associazione idrossiclorochina-azitromicina può dare qualche problema dal punto di vista delle aritmie, per cui non è da fare nei pazienti cardiopatici o nei pazienti anziani fondamentalmente, dove si può decidere di fare o uno o l'altro. Viceversa, se non ci sono problemi, può essere una buona strategia fare l'associazione di questi due farmaci. Noi l'idrossiclorochina la diamo il primo giorno 400 mg 2 volte e poi i giorni successivi 200 mg 2 volte e può essere continuata per una settimana o fino alla fine dei sintomi. L'azitromicina
viene data il primo giorno 500 mg e i giorni successivi 250 mg. Sempre per una settimana? Sì. Ok. Voy. Dice que sí, que la terapia puede ser hecha inicialmente cuando el paciente manifiesta solo la fiebre, que no hace falta que esté diagnosticada la pulmonía. Cuando los pacientes están seguidos en casa también se puede hacer esta terapia. Como dijo antes en las respuestas que yo he leído antes, la combinación de los fármacos puede generar arritmia, por lo tanto hay que evitarla en pacientes ancianos o con patologías cardiológicas. Las dosis, yo creo que esto mejor lo vamos a tener que escribir para el primer día, igual lo vamos a poder retransmitir en escrito cuando se acabe la conferencia. El primer día de la espera que no... Hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina. Ustedes hablan en otro idioma más difícil, lo siento. La hidroxicloroquina el primer día, 400 miligramos, ¿verdad? 2 por 2 veces, y los siguientes días 200 miligramos por 2 veces durante 7 días. La acitromicina, el primer día 500 miligramos, también una vez, y el resto de días 250 miligramos igual por 7 días. Ok. Tenemos, gracias compañeros, tenemos, Kiara lo puede seguir también en el chat, lo voy a leer, el compañero Homero lo ha puesto en el chat, no sé si prefieres hablarlo, Homero, exponerlo tú. Te dejo ahora el micrófono, me dirás. Homero. Es el compañero Homero Ochoa, el que le pidió la palabra, envió el mensaje. Sí. Estaba leyendo justamente la pregunta. No sé si el compañero está conectado ahora. Homero Ochoa. Homero Ochoa. Sí. Hola, sí, buenos días, perdón. Perdón. Es que muy buenos días con todos y gracias Muchos Homeros. Sí. Aló, ¿me escuchan todos? Sí, buenos días. Buenos días. Perdón, lo que pasa es que estoy en casa y la conexión está un poco mal. Bueno, yo quería hacerles estas preguntas. Gracias de antemano agradecerle a Jorge y la intervención y el cruce de información que nos ha brindado con ustedes, que es un apoyo espectacular y de conocimiento mutuo, más que todo de la parte de ustedes hacia nosotros para aprender, ya que estamos todavía en pañales en esta situación y lo que nos interesa es mejorar para tratar de alguna manera desde la atención primaria de salud, que es la que nosotros hacemos, mejorar el sistema y cubrir un poco la brecha que hace falta en esa área. Bueno, las preguntas que yo tengo es por casos en el caso de las embarazadas. Había escuchado por las noticias y había leído igual artículos de que en España había dado a luz una paciente embarazada. Entonces, quería preguntarles primero a qué edad gestacional fue diagnosticado el COVID en la paciente, qué seguimiento se le hizo a la paciente cuando se le diagnosticó de COVID o qué protocolo se realizó o qué se implementó para este caso, cómo finalizaron el embarazo o cuál es la forma más recomendada de finalizar el embarazo, si es natural o cesárea y la causa o por qué la realizan, y si hubieron malformaciones o trastornos genéticos en el recién nacido por la causa del COVID de la madre. Y la última pregunta, eso más que todo de guías que he estado revisando y también una guía que yo estoy realizando acá para la asociación es, actualmente aún no se sabe si hay transmisión de la madre al niño, todavía hay estudios que se están realizando en ese tema, pero en el caso de ustedes, con su experiencia, ¿cuál fue el resultado del recién nacido? ¿Fue un resultado positivo o fue un resultado negativo? Esas son las preguntas, si me colaboran, por favor. Chiara, hai capito le domande?
Sì, più o meno, Okay. magari se mi Lui riassumi. parlava di un caso in Spagna particolarmente, per cui non so se tu riuscirai ad aiutarci, su una paziente in gravidanza che ha partorito, alla quale era stato diagnosticato il Covid. Voleva sapere a che età gestazionale si era diagnosticato, ma evidentemente in quel caso, cioè tu non lo puoi sapere perché lui parlava di un caso particolare, però se hai avuto delle esperienze riguardo pazienti in gravidanza, lui voleva capire anche come procede la fine della gravidanza, il parto e anche le ripercussioni sul neonato. Io non seguo pazienti gravide, non seguo parti. Da noi in Italia il parto è molto ospedalizzato e si fa molto poco a casa, però nel mio ospedale sono state seguite parecchie donne gravide, ci sono stati diversi parti e al momento sono andati tutti bene, non ci sono stati aborti. Parlo nel mio ospedale perché non ho una conoscenza della letteratura su questo tema approfondita perché non me ne occupo direttamente, però nel mio ospedale non ci sono stati aborti, i parti vengono gestiti portandoli a termine, cercando di arrivare a termine. E non c'è stata nessuna segnalazione di malformazione del feto al momento del parto. C'è stata una complicanza postpartum di una donna Covid che è attualmente in terapia intensiva a pochi giorni dal parto, però il bambino sta bene. E lei è intubata in terapia intensiva, però non ho notizie di problemi di malformazioni genetiche nei bambini e diciamo i parti di cui sono a conoscenza sono stati parti che sono stati portati a termine. È chiaro che potrebbe essere che in situazioni particolari di insufficienza respiratoria marcata si debba procedere a un'anticipazione del parto, questo me lo immagino, e sul fatto che se in quel caso sia meglio il parto cesareo rispetto al parto naturale, immagino che valga la considerazione di qualunque altra situazione analoga, cioè probabilmente il parto cesareo in quel caso sarebbe, ma se si tratta di un'emergenza, il parto cesareo sarebbe di scelta. Ok. Ha dicho que ella no sigue particularmente el caso de mujeres embarazadas porque no está en su sección ni en sus competencias, pero que en su hospital sí han habido algunos casos de mujeres positivas a COVID. En todos los casos, los embarazos se intenta llevarlos, o sea, que lleguen al término, de no anticiparlos. Solo en uno de los casos dentro de su hospital ha habido una complicación en una de las pacientes que ha necesitado ser internada en cuidados intensivos, pero no ha tenido ningún problema el recién nacido y en base a la experiencia que han tenido dentro del hospital no se han manifestado repercusiones genéticas en ninguno de los niños, pero no está dentro de sus, digamos, capacidades a atender. Supone que si hay particulares problemas respiratorios en las pacientes, la cesárea sí debería ser tomada en cuenta como lo es en cualquier otro caso de emergencia. Y eso es lo que nos puede decir al respecto. Gracias, compañeros. Javier nos comenta por chat, bueno, nos saluda y dice... ¿qué nos pueden decir sobre el valor del uso de pruebas rápidas según la experiencia en Europa? ¿Dónde? ¿Puedes repetir que me perdí la estaba intentando leer y no la encuentro? El valor de las pruebas rápidas, Fer, según la experiencia. Ay, Pablo.
Las pruebas rápidas son i test y tampón y Los test rápidos los test de detección de COVID. si han provato aquí in Italia, se avete provato i test rapidi, i tamponi rapidi, non so di cosa si differenzino dagli altri, per cui questo I test rapidi che adesso che sono disponibili in alcuni posti in Italia e che tra l'altro si possono anche acquistare in diverso modo, per cui ci sono un po' di persone che se li stanno procurando, sono test rapidi che vanno a testare gli anticorpi, non il virus. Non conosco test rapidi per la diagnosi di infezione, perché generalmente la diagnosi di infezione viene fatta tramite ricerca del materiale genetico, dell'RNA del virus, mentre invece ci sono test rapidi che diciamo si presentano in modo simile al test di gravidanza, diciamo per intenderci, che si fanno con una goccia di sangue dal dito, e questi test vanno a dare informazioni sulla presenza di anticorpi. Quindi ovviamente sono da utilizzare in una fase più tardiva, perché bisogna aspettare che il soggetto abbia iniziato la produzione di anticorpi, quindi generalmente tutto ciò che va a cercare gli anticorpi raggiunge il massimo della sensibilità intorno a 15 giorni da che è iniziata l'infezione, però sulla accuratezza diagnostica di questi test rapidi ancora non ci sono risposte definitive. Li stiamo usando, stiamo iniziando, è già da un paio di settimane che stiamo iniziando ad usarli e bisognerebbe confrontarli con test sierologici completi per la determinazione degli anticorpi. Voi Te esperamos, Fer, tranquila. Ok, corro porque luego me pierdo cosas y no quiero ser incompleta, es un poco complicado. Ha dicho que los test rápidos aquí en Italia se han empezado a usar hace algunas semanas, incluso se pueden comprar y algunas personas se están dotando de ellos. Pero los test rápidos determinan la presencia del anticuerpo, no del virus. No diagnostican la infección en sí. Son parecidos, por así decirlo, a los test de embarazos, en el sentido que se pone una gota de sangre y se analiza la presencia de los anticuerpos. Por lo tanto, hay que utilizarlos en una fase más tardía de la enfermedad, cuando alrededor de unos 15 días después de que se haya manifestado la infección. No hay una precisión diagnóstica todavía sobre estos test, no hay datos definitivos y habría que comprobarlos, comparándolos a los otros para determinar efectivamente su utilidad. Perfecto. Si hay alguna duda con respecto, por favor nos la hacen llegar. Leo lo que Abel Martínez nos comenta. También puedes hacer el uso de la palabra, Abel. Gracias, dice. Estamos de acuerdo con la utilización de estos medicamentos. Se refiere a lo que Kiara nos comentaba inicialmente, que deben ser utilizados una vez ya instalado el proceso inflamatorio neumónico, siempre y cuando no haya los antecedentes de cardiopatía o bajo vigilancia electrocardiográfica. Tenemos la mano levantada de Frank, de Elizabeth y de Edward, que es lo que veo aquí. Elizabeth, te damos la palabra en este momento. Coméntanos. Bueno, buenos días y buenas tardes por allá. Es un gusto poder realizar este tipo de intervenciones, sobre todo para el fortalecimiento de la atención primaria. Mi pregunta es, ¿cómo es el caso en la gestión de los residuos a nivel de los centros de aislamiento? Porque leí en una ocasión que ustedes en España
e incluso en Italia hicieron unos centros de aislamiento. ¿Cómo es la gestión de residuos ahí, incluso a nivel de la atención primaria? Y además de los residuos, la segunda pregunta es ¿cómo es el manejo de cadáveres? Que esto es incluso algo muy llamativo y que nos preocupa más que todo en la parte de Guayaquil. ¿Cómo es el manejo de cadáveres? No solo a nivel hospitalario, sino más que todo a nivel de la comunidad. Gracias. Gracias. Paolo, vai tu? Hai capito, Chiara? La seconda parte sì, la prima parte non ho capito. La prima è sulle la gestione dei residui, dei rifiuti nei centri di isolamento. Ecco Paolo, parla. No, no, es solo que no puedo hablar. No importa. Vai. Bueno, ya ti ha già risposto la Fernanda. I rifiuti e il trattamento dei cadaveri, che peraltro è un tema che abbiamo già trattato l'altra volta, però se vuoi dire qualche cosa a proposito. Ma sui rifiuti, allora, stante che adesso stanno arrivando dei dati riguardo la presenza del virus nelle feci, rifiuti si intende le deiezioni? Non credo, si intendono i rifiuti in generale. Sì. E, da noi vengono trattati come rifiuti speciali, però non so spiegare la via che prendono questi rifiuti in discarica. Sono tutti rifiuti speciali come tutti i rifiuti speciali dell'ospedale, cioè hanno quindi una via obbligata con un ritiro dei rifiuti organizzato, sistematico, però non so spiegare che tipo di organizzazione prendano. Invece per quanto riguarda il cadavere, come dicevamo l'altra volta, viene avvolto in un lenzuolo imbevuto di disinfettante oppure in sacchi appositi. Non c'è l'obbligo della cremazione, quindi i cadaveri possono anche essere seppelliti e quindi le attenzioni sono queste, anche perché il cadavere di per sé stesso non respirando non emette virus se non attraverso eventualmente deiezioni, quindi una volta che è nel sacco o nel lenzuolo disinfettato si può trattare come un cadavere di altre malattie. Bueno, entonces, acerca de los residuos, aquí hay empresas especializadas en llevarlos y entregarlos a centros especializados. Y así que es un trabajo muy específico y se maneja así, en forma muy, muy detallada en la circunstancia. Acerca del caso de los muertos, bueno, es suficiente ponerlo en una sábana empapada con desinfectante o bolsas. No es necesario la cremación y también por el motivo que el cadáver no respirando no está todavía botando el virus. Bueno, es todo. Perfecto. Le damos la palabra ahora a Frank Stalin Vinces. Frank, ¿nos escuchas? Sí, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes a todos. Para no repetir a los compañeros, les doy gracias otra vez por ese tiempo que nos han brindado a nosotros. Necesitamos aprender mucho de las experiencias de otros países. Y mi pregunta va justamente en ese sentido. Sabemos que no hay estudios científicos o no está dicho nada definitivamente sobre cuestiones de la enfermedad. Estamos viendo los primeros tratamientos, estamos viendo la efectividad, estamos viendo los resultados, los primeros estudios cortos. En ese sentido, quería preguntarle a la doctora Cogliatti por la cuestión de su experiencia, no digamos quizás en lo que hemos visto en los reportes científicos y en las revistas científicas, y es sobre el uso de los esteroides en estos pacientes. Hay estudios que dicen que
que no deben utilizarse, hay otros estudios que dicen que sí deben utilizarse. Quisiera yo saber, en la experiencia, no quizás refiriéndose a ningún estudio científico, en la que los pacientes que ella ha podido tratar, ¿cómo ha sido la utilización de los esteroides? ¿Se han utilizado? ¿En las respuestas, los tratamientos se ha visto mejoría? ¿Se han evitado? ¿O cómo ha sido la experiencia con respecto al tema esteroides? Capito? Sì, ho Ok. capito. Allora, diciamo che nella mia esperienza, la mia esperienza è stata condizionata dal fatto che nelle prime settimane noi abbiamo avuto a disposizione un farmaco antinfiammatorio molto potente che sicuramente loro conosceranno, che è un inibitore della interleuchina 6, che è il tocilizumab. E quindi abbiamo deciso di usare questo farmaco nei pazienti che si presentavano con polmonite, insufficienza respiratoria e grave alterazione dei parametri di infiammazione. Quindi usando il tocilizumab in prima istanza non abbiamo utilizzato il cortisone in modo sistematico. Abbiamo tenuto il cortisone per quei pazienti in cui il tocilizumab era controindicato e quindi pazienti per esempio anziani con più morbidità in cui era troppo pericoloso fare il tocilizumab per via del rischio di infezioni successive perché sappiamo che il tocilizumab ha una lunga durata, quindi anche se lo diamo in 2 giorni il suo effetto dura per più di 1 mese. Quindi finisco o vuoi tradurre fino a qua? No, fino a qua, se no si complica Ok. troppo. Però devo finire dopo. La primera parte de la respuesta. En las primeras semanas hemos ocupado interleuquina 6 o aquí el fármaco exactamente se llama tocilizumab, el inhibitor de la interleuquina 6. Y se utiliza en casos de neumonía o de serios problemas respiratorios y inflamación grave. Por eso no se ha utilizado cortisone. Se usa el cortisone en los casos en los cuales no se puede utilizar el tocilizumab. Y esos casos son casos de ancianos con riesgo de infección, porque el efecto del tocilizumab es muy largo, a largo plazo, y el efecto puede ser durante una semana. No, un mes. Un mes. Però adesso ci sono in corso diversi studi che paragonano tocilizumab, cortisone e altri farmaci e anche noi abbiamo, diciamo, incrementato l'uso del cortisone in certi pazienti. Abbiamo avuto, non so ancora dire, diciamo, mentre sul tocilizumab più o meno il 50% dei pazienti trattati hanno avuto una risposta positiva, con il cortisone non so ancora quantificare nei nostri pazienti in quanti hanno risposto e quanti no. Stiamo però, questo possiamo dirlo, stiamo somministrando metilprednisolone 1 milligrammo per chilo al giorno, quindi più o meno 80 milligrammi al giorno di metilprednisolone Il cortisone. per 5 giorni e poi si riduce la dose a scalare.
Bueno, todos los nombres que vamos a decir aquí los vamos a escribir para que después sean claros, seguros y no haya duda, ¿ya? Bueno, en todo caso, ahora se está comparando el efecto entre tocilizumab y cortisone. Así que hay estudios que comparan los efectos de los dos fármacos y hay buenos resultados en ambos, aunque del tocilizumab hay resultados comprobados con un 50% de efecto positivo. Nel mio ospedale. Hablamos del caso del hospital donde trabaja ella. En caso del cortisone no se han todavía detectado en términos de porcentaje la cantidad de resultado positivo. El cortisone se utiliza como metilprednisolone en dosis de 1 miligramo por kilo cada día. Por 5 días. Y después... Durante 5 días. E poi si scala. Durante 5 días y luego se reduce la dosis. Como siempre con el cortisone. Bueno, todos los datos que estamos hablando ahora lo vamos escribiendo, anotando en forma exacta y clara. Genial. Continuamos con la palabra Edward Mendoza. ¿Tienes el uso? Por favor, acompáñanos ahora. Sí. Hola, muy buenos días, buenas tardes para todos. Soy el doctor Elvis Mendoza, trabajo en la ciudad de Guayaquil, en el epicentro acá del problema. Soy especialista en medicina familiar de la Universidad de La Habana, de Cuba, y también un máster en salud pública, y quiero dar una perspectiva del trabajo que se viene realizando acá en la comunidad, así también como algunos datos más cercanos que podemos tener acá en el primer nivel de atención. Nuestro trabajo aquí en el primer nivel de atención ha sido arduo porque no contamos con o sea, desde el primer momento no hubo una alerta cuando entró el caso cero acá a Ecuador, el día supuesto caso cero, que fue el día 14 de febrero, aunque ya hay investigaciones que hubieron otros casos cero, además de este, que no se tiene conocimiento. En el transcurso desde el día 14 de febrero hasta el 12 de marzo, el 12 de marzo anuncian el gobierno la alerta epidemiológica y se empiezan a tomar medidas entonces de protección y etcétera con relación a este virus. En el transcurso de las segundas 15 días de febrero y los primeros de marzo, muchos médicos estuvimos trabajando tanto en las unidades de primer nivel. Tenemos 3 tipos de unidades de primer nivel acá, A, B y C, en dependencia de la complejidad. Muchos se contagiaron. Es allí que casi el 40% de los contagiados de esta ciudad son médicos y personal sanitario, enfermeras, personal de limpieza. Igual que en Italia, y desgraciadamente hay también personal médico fallecido. No sé si sigo hablando o paramos ahí para la traducción. No, ma io capisco. Yo comprendo. Ok, voy a hablar despacio igual. Slow. Ok. Ajá. Entonces, bueno, yo voy a también a comentar que acá en esta provincia tenemos oficialmente, de acuerdo al boletín epidemiológico número 45 del día 12 de abril, 5.381 casos confirmados y 4.988 con sospechas. Esto que se dice sospecha es porque aún no se le hace la prueba a todos los casos, pero eso arroja una cifra de 10.369 casos que yo pienso personalmente, y lo que he visto en la práctica, que se aleja mucho de la realidad, porque no se le ha hecho la prueba a todo el mundo, no está accesible a todos. De hecho, ni siquiera el personal sanitario se ha realizado la prueba a todos. Entonces, nosotros en el comportamiento de la enfermedad acá en Guayaquil,
¿sí? Hicimos una elevación completa de la curva, un pico fuerte, que es de donde salen todas las imágenes y videos que ven de Ecuador, que fueron desde el 11 de marzo hasta sobre el 27, más o menos empezó a elevar desde el día 15 hasta el 25 de marzo. Estoy leyendo un reporte epidemiológico y de allí, los finales de marzo hasta ahora, ha subido poco. Hay como una calma, digamos así, una meseta, un sentido de meseta que ha hecho que no se alarme mucho más la situación. Tenemos en masculinos alrededor del 58% y femeninos un 42%. Tenemos también niños de 0 a 11 meses, un fallecido confirmado y 11 vivos confirmados. Y de 1 a 4 años, un fallecido también y 24 que están vivos. El resto de los pacientes discurren en las edades de 20 a 49 años en su gran porcentaje, pero son los convalecientes y la mayor cantidad de fallecidos va en los grupos de mayores de 65 años, como ya conocimos el comportamiento en otros lugares. ¿Sí se me entiende? Sí. Ya. Sí. Acá el manejo de los cadáveres, la semana que subió mucho la curva, el sistema no estaba preparado para esto, hubo alguna desorganización en el manejo de cadáveres. Ahora ya se están manejando a través de organismos del Estado local, o sea, el gobierno de la ciudad, ¿sí? El gobierno municipal, porque no hay una empresa privada acá que tenga las condiciones y el tamaño para manejar esa cantidad de cadáveres. El manejo lo estaban haciendo, lo estaban envolviendo en una sábana, luego en una funda, en una bolsa impermeable, y los trasladaban en contenedores grandes a un centro, a un cementerio que sea dispuesto para esos fines. También en el primer nivel de atención se planteó, nosotros como Asociación de Médicos Familiares, aquí en Guayaquil planteamos la estrategia del ingreso domiciliario, es decir, hacer unidades satélites de primer nivel donde se recibe sintomáticos respiratorios, y como no tenemos un centro de aislamiento, Guayaquil no tiene centros de aislamiento aparte, no se preparó la ciudad para esto, entonces en diferencia a esto, nosotros pensamos, con ayuda policial y militar, pues la población en los lugares suburbanos es muy indisciplinada, sale, no se contiene, hacer el ingreso domiciliario del paciente diagnosticado clínica y epidemiológicamente, es decir, pacientes que van con síntomas típicos en una zona endémica, ingreso domiciliario con historia clínica individual y seguimiento por telemedicina. En esto hemos tenido problemas porque no les hemos podido brindar los tratamientos a estos pacientes en ingreso domiciliario porque no han proveído el Estado en las farmacias estatales o privadas. Tenemos un déficit inmenso, gigante de cloroquina, de acitromicina o de nitazoxanida. Acá en las comunidades estamos trabajando con acitromicina, hidroxicloroquina, cloroquina o nitazoxanida, es lo que tenemos al alcance. No hemos hecho uso de ivermectina, no tengo todavía datos de una base para uso de ivermectina. Sí hemos visto buenos resultados con el uso de dexametasona en la comunidad y también sprays de salbutamol y oxígeno, y también algunos pacientes han requerido hidratación y sí buenos resultados con la hidratación. Acá, hoy hablé con un amigo que es de terapia intensiva del Hospital Principal de tercer nivel de Guayaquil. Me comentó, y les hago partícipes a ustedes, que la cánula nasal de alto flujo y el cúbito prono da muy buenos resultados aquí,
que están haciendo un ensayo en un ala con 12 pacientes y en otra ala me parece que con 8. A los 12 pacientes están poniendo cloroquina y acitromicina en las neumonías moderadas y luego lopinavir y ritonavir en las severas. Y hay otro grupo de pacientes que solamente lo están manejando con soportes analgésicos, esteroides y sin otro medicamento. ¿Sí? Sin otro medicamento. Yo quedé en una reunión hoy por la tarde con él para que me amplíe los datos e incluso le dije que si quería intervenir en la reunión, pero estuvo ocupado a esta hora, pues no estaba preparado para la misma. Bueno, en relación aquí a la ciudad de Guayaquil, la situación es difícil, es difícil. Yo pienso que nosotros como primer nivel de atención fundamental, la vigilancia o pesquisa, esa palabra que no se podía traducir, no sé si logró traducir, pero es una vigilancia activa comunitaria, una vigilancia de casa por casa de síndrome de pacientes febriles y sintomáticos respiratorios y cercar la zona para ver la probabilidad de que puedan aparecer nuevos casos. La clasificación de estos casos, cuáles van al segundo nivel y cuáles se quedan en las comunidades, porque el tratamiento comunitario y el aislamiento creemos que puede ser una de las principales soluciones con el tratamiento adecuado. Hubo el problema que no tuvimos tratamiento adecuado porque no teníamos los medicamentos y muchos pacientes aislados en casa morían. Así también la clasificación de los grupos vulnerables y también yo puse en la mesa en una reunión que tuvimos que estamos buscando evidencia científica para el tratamiento preventivo antes de la enfermedad de grupos vulnerables como embarazadas mayores de 65 años, dígase con inmunoglobulina, inmunoglobulinas, medicamentos homeopáticos, medicamentos de medicina natural. Estamos buscando en estos momentos evidencia que nos ayude a actuar en estos grupos antes de que se enfermen, solamente por estar en una zona epidemiológica de riesgo. Y bueno, disculpo mi larga intervención, pero espero que les haya servido tanto para intercambiar, pues yo les estoy hablando desde Guayaquil, lo que hemos vivido acá, y me disculpo por el tiempo. Gracias. No, grazie. È anche per noi molto importante sapere come negli altri paesi si sta gestendo l'epidemia, anche perché ovviamente ci sono differenze proprio sociali, abitative, di struttura delle città, dei paesi e anche delle risorse, e quindi ovviamente ci sono anche modalità di intervenire diverse che possono essere sicuramente altrettanto efficaci, perché qui da noi sicuramente c'è stato all'inizio dell'epidemia una grande difficoltà nel gestirla e sicuramente anche gli stessi ospedali sono stati uno dei centri, uno dei focolai di contagio, perché certamente l'epidemia girava nella zona che poi è diventata zona rossa vicino a Milano, girava da parecchi giorni quando è arrivato il riconoscimento del primo caso. Io credo che assolutamente, soprattutto in mancanza di medicine, sia importantissimo il lavoro che stanno facendo a livello domiciliare, quindi identificare e circoscrivere le aree sia importantissimo. Per quanto riguarda quello che diceva del suo collega della terapia intensiva, credo che sia assolutamente fondamentale fare degli studi randomizzati, controllati sui farmaci, perché c'è stato un gran casino, scusate la parola, di utilizzo dei farmaci nel momento di picco dell'epidemia, perché non abbiamo evidenze, perché dalla Cina comunque abbiamo iniziato ad avere qualche evidenza, ma troppo poche. Quindi è importantissimo che in ogni paese si facciano studi di confronto. Purtroppo riguardo gli antivirali come l'opinavir e tunavir di cui parlava il collega,
Fino adesso non ci sono stati grandi successi di evidenza, in particolare di quel farmaco. Però è molto importante, anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta organizzando un grosso studio a più braccia per paragonare l'efficacia dei farmaci. Bueno, voy. Bueno, para nosotros aquí también es muy importante saber cómo se gestiona la pandemia en otro país. Es muy importante el trabajo también al revés. Entonces, las palabras del colega de Guayaquil son muy importantes para nosotros. Y también tenemos conciencia que hay estructuras diferentes y formas diferentes en cada país. Y que también pueden funcionar, pese a que nosotros hemos tenido otra experiencia con otros fármacos y otras medidas. Aquí hubo también bastante dificultad a un principio con los hospitales, donde hubo muchos casos de contagios. Es un problema seguramente que hubo en todo el mundo. Es fundamental el trabajo que están haciendo ustedes, el trabajo comunitario, aislando a las casas, a las viviendas y haciendo un trabajo muy puntual de cada caso, casa por casa. Y acerca de la pregunta de su colega que hablaba de cuidado intensivo, bueno, hay que tener mucho cuidado con los fármacos, porque todo está en proceso de experimental. Así que es importante comparar los resultados. Cada país, cada hospital tiene que proceder por pasos y comparar los resultados para averiguar si son efectivos o no. En términos de antivirales, lastimosamente, hasta ahora no hay éxitos, aunque el OMS está investigando y ojalá lleguen a buenos resultados muy pronto. Perfecto. Continuamos con el uso de la palabra. Johnny Quintana, después sigue José y Javier. Johnny. Buenas tardes. ¿Sí me logran escuchar bien? Perfecto. Comentan. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Les saluda Johnny Quintana, médico familiar también. Me hablo un poco fuerte porque estoy con la mascarilla porque estoy en mi lugar de trabajo. Yo soy médico familiar incluso en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Mis compañeros habían hablado de lo que es la atención primaria de salud, del ingreso domiciliario, la importancia que tiene el ingreso domiciliario, el cerco epidemiológico que nosotros hacemos a estos pacientes. Como estamos en atención primaria de salud, nosotros tenemos un debate con el uso de diferentes medicamentos, que incluso en Guayaquil, porque yo estoy haciendo telemedicina para pacientes en Guayaquil, pacientes COVID positivo, entonces no tienen acceso a muchos a la atención de salud a nivel primario, a nivel secundario, a nivel del Estado, a nivel particular. Entonces, hay una controversia, no sé qué ustedes me pueden responder acerca del uso del paracetamol, la N-acetilcisteína. Como bien sabemos, el COVID normalmente afecta, crea un estrés oxidativo a nivel del pulmón y por lo tanto nosotros al crear este estrés oxidativo y causar daño, inflamación y muerte celular, la mayoría de médicos estamos administrando paracetamol para calmar los síntomas, la sintomatología de fiebre, dolor, malestar en los pacientes. Normalmente el hígado, como bien sabemos, el paracetamol, como bien sabemos, se metaboliza en el hígado y este a la vez libera un metabolito tóxico que afecta, por ende, y activa el glutatión. El glutatión, por ende, va a disminuir porque acaba sus reservas. Entonces, es por eso que muchos pacientes se están complicando tanto en la casa como en los hospitales y muchos están usando el uso de la N-acetilcisteína, pero es una controversia, así que se le da paracetamol. Si no se le da acetilcisteína, e incluso habíamos leído por alguna parte de que en ciertos países ya no se está usando el paracetamol, sino que se está usando
la dipirona, el metamizol, ¿ya? Esa era una de mis preguntas acerca del uso del paracetamol, ¿sí? La segunda es de que, como bien hemos hablado de medicamentos, ¿sí? En diferentes países se está usando antioxidantes. Tal vez, por favore, una pregunta alla vez. Ok, listo. Hai capito l'uso Sì, del sì. paracetamolo? Sì, noi usiamo normalmente il paracetamolo, non abbiamo visto grossi effetti collaterali con l'uso del paracetamolo. Lo usiamo assolutamente sistematicamente anche nei pazienti ricoverati con polmonite e febbre persistente, e lo usiamo a dosaggio anche fisso di 1 grammo 3 volte al giorno in vena. È vero che cioè il problema di questa malattia, ne avevamo parlato la scorsa volta, è che non è solo il virus, ma è quello che si scatena, che viene scatenato, è la tempesta infiammatoria che in alcuni pazienti diventa il punto cruciale, la parte più lesiva, e che determina all'interno del polmone moltissime reazioni. Adesso abbiamo anche i dati sulle prime 50 autopsie fatte nel nostro reparto, nel nostro ospedale, dove si dimostra che ci sono diffusi trombi nei piccoli vasi arteriosi. Non riesci? Quindi questo per dire che i meccanismi sono molti e che l'infiammazione è sicuramente quello che crea maggiori problemi. Comunque noi il paracetamolo lo usiamo in tutti i pazienti. Bueno, difficile. sí, se utiliza aquí el paracetamol, no hay efectos negativos que sean importantes. También se usa en pacientes que tengan neumonía o fiebre en dosis de 1 gramo 3 veces al día. ¿Por cuánto tiempo? È un sintomatico per la febbre, finché c'è la febbre. Okay. Hasta que haya fiebre. Bueno, el tema pero es que los problemas que crea el COVID-19 no solo es el virus en sí, sino el proceso de inflamación general que produce. Entonces, eso causa la reacción en los pulmones. La parte del trombo, ripetimi per piacere. Sì, sembra dai dati derivati dalle autopsie, quindi dagli studi sui morti, si è visto che un'altra componente molto frequente in questi polmoni sono i trombi all'interno delle piccole arterie polmonari, arterie più piccole di 1 millimetro, quindi una diffusa trombosi delle piccole arterie del polmone, per cui adesso si sta anche discutendo molto sull'uso dell'eparina, dei farmaci anticoagulanti. Ok. En estudios acerca de los cadáveres se ha encontrado problemas en los trombos en las arterias muy pequeñas, en aquellas de 1 milímetro de diámetro, de grosor. Así que se ha utilizado, están experimentando también heparina. Heparina. Ok. Devi aggiungere qualcosa o basta? No, lui forse voleva fare ancora un pezzo di domanda. O sea, si el doctor Quintana quiere con la segunda pregunta. Ya, gracias por la respuesta. Con respecto a los pacientes domiciliarios, que el tratamiento y el seguimiento es totalmente diferente que el paciente hospitalizado.
Yo he tenido pacientes que me hacen telemedicina desde Guayaquil y me dicen, doctor, nosotros no queremos llevar al paciente al hospital, asumimos nuestra responsabilidad. Tenemos recetas de diferentes tratamientos que se ha hecho Guayaquil en el paciente domiciliario y una de esas es el uso de Cestrazona, que se está mandando Cestrazona, ¿sí? Venoso para la casa por 5 días. Entonces, eso es lo controversial, porque incluso estos pacientes, cuando ya les he hecho la consulta, me refieren que han mejorado satisfactoriamente. Yo al menos no lo he usado, pero no sé si que ustedes han tenido esa experiencia allá en sus países con respecto del uso de antibiótico de alta gama a nivel domiciliario. Rispondo? Sì. Allora, in realtà all'inizio dell'epidemia molti hanno dato anche antibiotici come ceftriaxone, quindi antibiotici a largo spettro. Poi in realtà vedendo la mancanza di risposte, l'antibiotico in modo sistematico non è stato dato. Usiamo l'azitromicina, ma sappiamo per il suo effetto più antinfiammatorio, antivirale, che non quello antinfiammatorio, che non perché è un antibiotico. Quindi attualmente noi non usiamo l'antibiotico, anche nei pazienti domiciliari, nei pazienti a casa, non viene prescritto in modo sistematico un antibiótico. Bueno, a un principio se ha utilizado bastante antibiótico como cetro. Ceftriaxone. Ok. Ceftriaxone. Pero no hay mucho resultado con esto. Así que se han utilizado después acitromicina, pero en cuanto funciona como antiinflamatorio, no tanto por el tema que es antibiótico. Así que no estamos utilizando antibióticos por el momento. Ok, esas eran mis dos preguntas nomás. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes que han participado y continuamos con el uso de la palabra. José Sánchez nos has escrito y de pronto si quieres tú mismo participar, tienes ahora el micrófono contigo. José, ¿nos escuchas? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, saludos a todos, les saludo desde la Amazonía ecuatoriana, desde el Napo. Bueno, estamos hablando de antibióticos, estamos hablando de tratamientos posibles que se pueden realizar, ¿cierto? La pregunta mía es con respecto a las pruebas que se están realizando. Nosotros acá en el Ecuador estamos utilizando que es una prueba una PCR, que es el que nos da el diagnóstico. ¿Qué evidencia tienen ustedes allá? ¿Y durante qué fase de la enfermedad se debe realizar el PCR? ¿Ya? Y si nos puede hablar un poquito sobre la carga viral que tiene la enfermedad y los anticuerpos, desde qué día se deben realizar. Porque, o sea, sabemos que el PCR antes de los primeros 10 días nos da positivo, pero posterior a ello nos puede dar un falso negativo. No es que haya revertido la enfermedad, ¿no? Entonces, si nos puede, bajo la experiencia de Europa, más o menos, ¿qué modalidades están utilizando ustedes allá? Ok, grazie. Allora, sì, la PCR che è poi diciamo il tampone, il metodo di diagnosi con il tampone, che ricerca appunto il materiale genetico del virus nelle secrezioni. All'inizio del contagio del paziente può venire negativo, quindi diciamo che di solito per raggiungere il massimo dell'accuratezza devono essere passati più o meno 5 giorni, perché si sa che prima c'è una percentuale di falsi negativi non bassa, anche il 30%. Quindi noi spesso quando il tampone è negativo lo ripetiamo il giorno dopo e nonostante questo abbiamo avuto diversi pazienti, tanti pazienti con tamponi
fatti 2 volte negativi e sintomi assolutamente classici, quindi polmonite interstiziale, febbre e insufficienza respiratoria. Quindi l'accuratezza è comunque non ottimale. Per quanto riguarda gli anticorpi, come dicevamo all'inizio, ci sono sia dei test rapidi che dei test sierologici. Ovviamente la ricerca degli anticorpi risulta positiva più avanti nell'infezione, per cui rispetto alla PCR l'anticorpo diventa positivo man mano che passano i giorni. Ci vogliono almeno 10-15 giorni per raggiungere la presenza di anticorpi nel sangue. Quindi i 2 test hanno ovviamente un timing diverso. La PCR più precoce, ma non da subitissimo dal primo contatto, ma dopo qualche giorno in alcuni pazienti, gli anticorpi più tardivi. ¿Voy que traduzco yo? Vai. Ok. Ha dicho que el PCR es el método de diagnóstico que busca el material genético en las secreciones y que al inicio del contagio puede dar incluso falsos negativos, que se debería hacer a partir de los 5 días, que ellos han tenido casos incluso del 30% de falsos negativos con pacientes que manifestaban los síntomas clásicos, con la pulmonía, con todos los síntomas, pero seguían dando negativo, por lo tanto repetían los test. Los test en cambio de anticuerpos, como ya se había mencionado antes, son más rápidos, pero se tienen que hacer más adelante, 10 o 15 días después para alcanzar una respuesta. Lo que diferencia una test de los otros es el timing. En el primer caso, el PCR se tiene que hacer en una etapa precoz, pero no demasiado precoz para evitar esos falsos negativos. Y en el segundo caso, se debe, en los test de anticuerpos, pues se debe hacer más adelante, después de los 10 o 15 días que se hayan manifestado los síntomas. Sí. Perfecto, muchas gracias. Igualmente saludamos a los compañeros que nos acompañan desde Facebook. Lenka Ruiz nos pregunta, ¿por qué no se está usando el dióxido de cloro? Tratamiento promovido por Andrés Calque. Dióxido que ya es utilizado en las sacas de sangre desde 1994. Muchos lo usan en España, en Argentina, con buenos resultados. Sin embargo, la FAD y la OMS están desacreditando este tratamiento efectivo. ¿Por qué? Non ho capito che farmaco è. Non è un farmaco, ma il diossido di cloro nelle sacche, questo viene da Facebook, déjame ver si la puedo traducir. Sí. O la copio. Sí, si la puedes copiar y le buscamos una traducción, la dejamos para más adelante. Para si más adelante. nos da tiempo traducirla. Sí. Perfecto. Ahora mismo podemos continuar con Javier. ¿Tienes el uso de la palabra, Javier? ¿Estás por allí? Hola, buen día. Me presento, soy el doctor Javier Vergés, de acá de Ecuador, especialista en medicina familiar. Yo tengo varias preguntas, ¿no? Quiero aprovechar la oportunidad que ustedes nos están brindando y, bueno, a la vez agradecerle esta noble causa que están haciendo. La primera pregunta que tengo es desde el punto de vista diagnóstico. ¿Qué importancia usted le da a los estudios imagenológicos? ¿Por qué le digo? Yo pienso que ya cuando uno está frente a una pandemia, a veces en espera de un diagnóstico por la PCR, que como usted dice, después del 5º día, antes del 5º día nos puede dar un falso negativo, ya la imagenología nos puede ir ayudando. Sin embargo, la radiografía no está dando los signos de forma precoz y tampoco tan específico como la tomografía que está haciendo el estudio imagenológico que se está recomendando. Ahora, ¿qué experiencia tienen con el uso de la ecografía pulmonar? Ya que la ecografía pulmonar nos evidencia signos
precoces de inflamación cuando todavía la radiografía ni la tomografía no le está dando. Creo, por lo menos la situación que tenemos en Ecuador, porque el estudio de la ecografía pulmonar no requiere de muchos recursos, lo que sí requiere de un personal capacitado. Muchos imagenólogos no están capacitados para realizar ecografía pulmonar. Entonces, creo que es una limitación que a futuro el mundo y la salud pública va a tener que enfocarse. Pero bueno, quisiera saber la experiencia. Luego le hago la otra pregunta porque creo che Faccio questa prima. Ok, sì. Allora, ringrazio moltissimo per questa domanda, perché io sono una grandissima sostenitrice dell'ecografia polmonare e la studio e la uso da molti anni. Credo che l'ecografia polmonare possa essere uno strumento estremamente utile in questo caso, perché, come diceva il collega, è uno strumento molto sensibile. Le cosiddette B-lines, le linee B, che sono espressione di coinvolgimento dell'interstizio polmonare, compaiono molto precocemente e quindi può essere uno strumento molto più sensibile della lastra del torace. Noi lo usiamo moltissimo anche nel monitoraggio dei pazienti, e quindi io credo che anche nelle situazioni rurali, anche dove è difficile trasportare i pazienti in ospedale o fare una radiografia, un ecografo portatile può essere molto molto utile nella diagnosi precoce del coinvolgimento polmonare in questi pazienti. Se devo ripetere qualcosa, ti ripeto, Fernanda. Ok, agradece mucho esta pregunta porque ella sostiene desde hace varios años ya la ecografía pulmonar como uno de los instrumentos más eficaces para diagnosticar, y más aún en este caso. Ella cree que es un instrumento muy útil perché qui se mi puoi ripetere quello che compaie precocemente il nome? Si chiamano linee B, B-lines, B come Bologna, B-lines. Okay. Aparecen de manera bastante precoz a través de la ecografía, se pueden visualizar las líneas B-lines, por lo tanto es un buen instrumento para detectar si es que ya hay daños pulmonares de una manera bastante precoz. Dice que aquí lo usan incluso para monitorear a los pacientes, y que ella considera que en las situaciones rurales, allí donde no se pueda trasladar a los pacientes para hacer radiografías, un ecógrafo portátil puede ayudar muchísimo para detectar de manera precoz el daño pulmonar en los pacientes. ¿Puedo hacer la segunda? Sì. No, che se lui poi vuole, io posso lasciare la mia mail e posso mandare delle immagini a lui per condividere le esperienze. Ha dicho que si después puede dejar el email, ella puede compartir imágenes para así hacerles ver e intercambiar las experiencias, imágenes de las ecografías que ellos han tenido. Sí, se lo vamos a agradecer porque realmente no existe mucha experiencia acá. Es muy limitado el personal que sepa hacer ecografía pulmonar. Sí conozco de la importancia que tiene la ecografía pulmonar en los pacientes, sobre todo yo soy cubano también, aparte que vivo en Ecuador, y lo utilizaba mucho en la terapia intensiva como diagnóstico precoz. Entonces, y sé la importancia que tiene ahora en esta enfermedad para un diagnóstico. Bueno, mi segunda pregunta es la siguiente. La enfermedad tiene varias etapas, más sin embargo, al inicio de la enfermedad no se está tratando, se enfoca mucho en la parte infecciosa y estamos hablando frente a un virus donde se supone que el sistema inmunológico del paciente pueda responder. Sin embargo, en los enfoques terapéuticos que yo estoy viendo a nivel mundial no se está haciendo enfoque terapéutico desde el punto de vista de antioxidante. Indudablemente, bajo cualquier proceso infeccioso ocurre un estrés oxidativo y en estos momentos se está hablando a favor de la oxidación alveolar. Si nosotros no se hace un tratamiento inicial en la primera etapa de la enfermedad
hacia los niveles de garantizar los niveles de glutatión y de diferentes antioxidantes y oligoelementos, entonces sin duda la enfermedad pudiera avanzar a una segunda etapa. Según su experiencia, ¿han logrado trabajar en atención primaria sobre ese punto específico de los niveles de antioxidantes o cómo boicotear el proceso de estrés oxidativo alveolar que sta ocurriendo? Esa è mi seconda pregunta, tengo otra por si acaso. Hai capito? Allora, credo di aver capito, cioè lui chiede se si sta facendo qualcosa per la fase iniziale della malattia, Sì, soprattutto dove quella antiossidante. dove potrebbero svolgere un ruolo importante gli antiossidanti, ok? Sì. Purtroppo noi qui non abbiamo nessuna esperienza in questo senso, non si stanno usando e credo che se verranno evidenze da altri paesi sui trattamenti precoci anche di questo tipo, credo che potrà essere utile per tutti. Dice que lastimosamente aquí no se están utilizando y no tienen ninguna experiencia sobre tratamientos antioxidantes o que traten esto de manera precoz, pero sí sería bastante útil que en otros países se comparte estas experiencias y es que se consigue hacer una experiencia precoz y un utilizo de estos antioxidantes antes podría beneficiar a todos. Ecco, può essere che, perché in questo momento in Italia ci sono centinaia di studi che stanno nascendo, quindi può essere anche che io non ne sia a conoscenza, ma che qualcuno lo stia facendo. So anche che c'è qualcuno che sta usando l'ozonoterapia in questi pazienti, quindi le proposte che sono entrate in studio sono tantissime, veramente. Dice que aquí en Italia se están llevando a cabo cientos de estudios, se han abierto cientos de estudios sobre el tema y puede que ella no esté al corriente de algunos de estos estudios, que sabe incluso que se ha propuesto la ozonoterapia en algunos pacientes, pero no todavía es como muy abundante la cantidad de estudios y puede que ella no los conozca, pero puede que se estén llevando a cabo. Bueno, mi tercera pregunta. Bueno, lo primero, en realidad Italia es una potencia en la ozonoterapia. Yo soy ozonoterapeuta también y es una gran potencia Italia, pues sí, de seguro hay un buen estudio. Y en el caso de nosotros acá en Ecuador, muchos de los médicos familiares que sí estamos haciendo tratamiento con telemedicina desde el punto de vista del sistema antioxidante y no tenemos estudio metaanalítico porque con la situación real que estamos viviendo es muy difícil, pero la evolución de alrededor de 15 pacientes que tengo y otros médicos que también tienen más pacientes, hemos visto buenos resultados con el uso del fluimicil, la acetilcisteína como precursor del glutatión, de la vitamina C y del zinc y la vitamina D. Es una experiencia que le transmitimos y que estamos viendo resultados para evitar que que el paciente pase a la etapa hiperinflamatoria, ¿no? Ahora, mi tercera pregunta, y creo que tengo muchas más preguntas, pero ya voy a dejar que otro colega Vamos a hacer otro encuentro sí, en un futuro. Es que la verdad que teníamos necesidad de esto hace mucho tiempo. La pregunta es, el seguimiento, desde el punto de vista humoral, me refiero a parámetros como la ferritina y el dímero D. ¿Cada qué tiempo ella, según su experiencia, cree que se debe hacer el seguimiento del paciente? La ferritina como marcador inflamatorio y el dímero D como marcador que nos puede estar hablando de la trombosis que ella habló que se ha visto en otras ocasiones. Hai capito? Sì, allora una cosa, io mi riferivo all'uso degli antiossidanti nella fase precoce, perché poi diciamo nella fase ospedaliera in terapia intensiva la vitamina C viene molto usata,
Però per le fasi precoci io non sono a conoscenza di dati su questo. Ok, lasciami che dico questo, che è riferito alla domanda scorsa, così poi ripartiamo. Quería terminar, dice que ella se refería a los antioxidantes en la fase precoz antes, que en la fase ya más aguda sí se está utilizando la vitamina D. Sí, sí, perdona, C, la vitamina C. Y ahora sí, responde a la siguiente. Sì, sulla ferritina, sulla ferritina e il didimero. Sì, noi posso rispondere per quanto concerne l'esperienza ospedaliera, perché noi a tutti i pazienti che vengono ricoverati dosiamo subito sia ferritina che didimero e li ripetiamo come esami di follow-up per monitorare la risposta infiammatoria, perché sappiamo che sono entrambi prognosticamente significativi. Cioè abbiamo visto, diciamo al di là dei grandi dati, però anche nell'esperienza pratica, che chi alza in modo importante ferritina e didimero va incontro a decorso peggiore. Quindi la risposta è sì, noi li usiamo per monitorare. Quando farli? Secondo me ha senso non farli molto precocemente, farli nei pazienti con polmonite, quindi con sintomatologia diciamo respiratoria conclamata, e sono espressioni di quella seconda fase di malattia di cui parlavamo prima, cioè dopo la fase di replicazione virale, la fase di tempesta infiammatoria, e questi si alzano quindi di solito nella seconda fase della malattia. Ok. Dice que aquí sí se controla tanto la ferritina como el didímero, porque saben que estos dos valores son indicativos, saben que cuando estos dos valores se elevan, el paciente está en riesgo de empeorar. Por lo tanto, ¿se escucha? Sì. No, adesso sì, prima no. Ah, ok. Repito todo. No, solo dal fatto che è un fattore che indica il peggioramento. Que al final cuando saben que se eleva la ferritina, cuando estos dos valores se elevan, saben que el paciente tiene riesgo de empeorar, por lo tanto sí los controlan y monitorean. Ella recomienda no hacer este monitoreo de una manera muy precoz y hacerlos ya cuando el paciente manifiesta neumonía y las condiciones empeoran, porque son expresiones precisamente que indican el valor, el estado del paciente y el estado del avance de la enfermedad. Y ya está. Claro. Perfecto. Igualmente culmina Javier preguntando cuál es la dosis de vitamina C que están utilizando. Io la usano in terapia intensiva, non ho idea al momento di quanta ne usano, però posso farglielo avere. Ha dicho que la usan en terapia intensiva. Recordemos que Chiara es en medicina interna, no se encarga de los cuidados intensivos, pero que va a hacérnoslo llegar. Vamos a poderles transmitir esto por escrito. Perfecto. Fer, te pegué la inquietud que tenía una compañera en el Face, si lo podemos revisar ahora o... A ver, déjame... Bueno. Ok, Lencaris. Perché non si sta utilizzando il diossido di cloro? Questo è quello che chiedevano anche prima. Quello me la chiedeva prima, che era da Facebook questa domanda, però dice il trattamento è promosso per Andreas Kalkler
diossido che che si era già utilizzato nel 1994 nelle sacche di sangue, non so a cosa si riferisca. Molti l'hanno usato in Spagna, anche in Argentina, con buoni risultati. Sia la FAD che l'OMS stanno disaccreditando questo trattamento e ci chiedeva perché, se ne sai qualcosa. No, non so rispondere a questa domanda. Ok, bueno. Vale, muchas gracias. Continuamos con las intervenciones de Edison y Jorge Salas. Edison, te damos el uso de la palabra. Retroceder más para atrás a la atención primaria de salud. A ver, sabemos el periodo de incubaciones, periodos de prodrómicos, periodo de estado. ¿Me escucha? ¿Aló? Por favor, empieza de nuevo la intervención. Ya le pongo los audífonos. Parece que no se oye bien, ¿ya? Estamos escuchándote perfecto, solamente que te cortamos. Ya. ¿Me escucha? Sí, perfecto. ¿Ahora sí? Ahora. Ya, como estaba hablando de atenciones primarias, mi pregunta es, ¿cómo podemos más rápido, efectivamente y económicamente romper la cadena de transmisión? ¿En qué etapas de periodo epidemiológico? In che modo possiamo contenere il contagio? No, ¿in qué momento interrompere la catena di Sí, contaminazione? en periodo de incubación, de periodo de estado, periodo prodrómico, y in realtà, en qué cadena epidemiológica podemos cortar efectivamente más rápido y económicamente en este tipo de contagios de coronavirus. ma bisogna cercare di bloccarlo in tutte le fasi, cioè è chiaro che limitando la movimentazione delle persone tu limiti il contagio, diciamo, di persone a distanza, limitando il contagio all'interno dei nuclei familiari lo fai quando hai un soggetto contagiato e lo isoli rispetto agli altri familiari. Io credo che la limitazione del contagio debba essere fatta a tutti i livelli, sia nel periodo prodromico. Ovviamente noi il periodo prodromico non lo possiamo semplicemente anticiparlo, nel senso di impedire il contatto tra le persone, però tra l'altro mancando completamente una mappatura dei contagi, come è stato fatto in certi paesi come la Sud Corea per esempio, da noi questo è mancato, sono stati tamponati sostanzialmente solo i soggetti sintomatici e tra l'altro i sintomatici che venivano in ospedale, per cui chiaramente non si può fare un'azione mirata sul blocco del contagio, bisogna farla a tutti i livelli, cioè cercando di ridurre la movimentazione di persone indipendentemente dal fatto che uno sappia se uno è positivo o no. Non so se sono stata chiara. Sí, bueno, la respuesta es que en cada fase hay que tomar medidas y seguramente la fase más importante es la de, o sea, la forma de actuar más importante es la de limitar la movilización de las personas e incluso en el contexto de la familia, aislar el individuo que tenga contagio e impedir el contacto, pero faltando un mapa que pueda detectar los lugares donde se está difundiendo el contagio, es difícil actuar con esta forma de prevención, aunque sea pero fundamental. Ok, muchas gracias. Perfecto, gracias a ti. Jorge Salas, por favor, ¿nos ayudas con tu intervención? Listo, gracias. Quería hacerles si tal vez tienen experiencia con el medicamento que es interferón alfa 2, interferón alfa 2B. Es un medicamento utilizado en Cuba, es fabricado en Cuba. Muchos de nosotros estudiamos en Cuba, por eso es que tenemos un poco de afinidad
por la isla. Este es un medicamento que su capacidad farmacológica es un inmunoestimulante y un inmunológico. Estimula la fagocitosis, disminuye la réplica vírica, se utiliza en muchas enfermedades víricas, virales y en algunas neoplasias. Entonces quería saber si es que tienen alguna experiencia con este medicamento. Y esa sería la primera pregunta. Tengo otra. Non ho esperienza diretta, viene usato poco in Italia, però so che l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta organizzando lo studio di cui parlavo prima a più braccia, diciamo che paragona più farmaci, comprende anche l'interferone tra questi, cioè cortisone, interferone, tocilizumab, quindi tutti paragonati in più braccia. È uno studio OMS que está per partire. Bueno, no, aquí no tenemos mucha experiencia con este fármaco, pero sabemos que la OMS, la Organización Mundial de Salud, está incluyendo este fármaco en el estudio comparativo de lo cual estábamos hablando antes en tema de cortisone. Okay. Listo. La siguiente pregunta sería, habíamos hablado, compañeros anteriores a mí habían hablado de la necesidad de usar medios imagenológicos, rayos X, que sean los más asequibles para atención primaria de salud. Entonces quería saber si con un rayos X negativo sería factible ya dar el alta que sea el alta domiciliaria, es decir, que tuvimos un rayos X. Sí. ¿Hai capito fin qua? Que fue comparativo o altamente... ¿Me escucha? ¿Me escucha? Jorge, te perdimos cuando estabas hablando de rayos X. ¿Me escuchan ahí? Atención primaria. Ahora te escuchamos. ¿Puedes repetir, por favor? Sí. Ante la escasez de pruebas diagnósticas de hisopados, de PCR, es decir, utilizar medios imagenológicos para el diagnóstico, ¿cuál sería el alta domiciliaria que podemos hacerlos en estos pacientes en atención primaria de salud? Es decir, que simplemente que haya mejorado los síntomas, pero todavía tenemos un rayos X patológico. ¿Tenemos que esperar algún periodo de tiempo para darle el alta domiciliaria o simplemente con un rayos X negativo damos el alta domiciliaria? Es decir, ponemos fin a la cuarentena si es que el paciente tuviera síntomas leves de la enfermedad. Capito? No, non molto. Quando dare l'alta vuol dire dimettere. Sì. Quindi con un rayos X. Chiede se in caso di raggio X con risultati negativi è un parametro sufficiente per dimettere il paziente. Sì, da noi si usa il fatto che se il paziente ha l'RX negativo viene rimandato a casa, a meno che non abbia da molti giorni febbre molto alta o esami ematochimici particolarmente brutti, per esempio la linfopenia, che è una caratteristica del paziente Covid. Un'importante linfopenia può essere un criterio per tenere il paziente anche con lastra negativa, però generalmente la lastra negativa è uno dei criteri che si usa per dimettere il paziente. Sì, tenendo radiografia con esito negativo, normalmente el paciente puede regresar a domicilio, menos que en caso de linfopenia, no sé cómo se dirá en español. En este caso, aunque tenga efecto negativo la radiografia, no se puede dar alta al paziente. Sì, la linfopenia o comunque poi le condizioni generali del paziente, cioè se ha la febbre molto alta da molti giorni, anche se ha la lastra negativa, spesso viene tenuto. También en caso de fiebre muy alta durante varios días, se queda en el hospital.
Perfecto. Hemos anotado los correos que nos han escrito en el chat para poder enviarlo comprometido en cuanto a imagenología. Y ahora, así. Posso dire una cosa? Claro. Una cosa in più alla domanda di prima, che è una cosa molto importante che non ho detto. Considerando lo stato generale del paziente, l'avevamo detto altre volte, una cosa fondamentale è la saturazione di ossigeno. Cioè anche lastre negative, possono esserci anche casi di lastre negative per polmoniti iniziali che non sono vista la lastra. La saturazione dell'ossigeno bassa, quindi sotto 94, 93-94 è un criterio per tenere in ospedale, oppure se è a casa per mandare in ospedale. Entonces, un parámetro muy importante, quizás el más importante, es la saturación de oxígeno. Así que con una tasa de 94% o menos, tiene absolutamente que quedarse en hospital. Perfecto. Teníamos la solicitud de palabra de Jaime Acosta. Si te encuentras por allí, Jaime, tienes tu micrófono en este momento. Sí, saludos. Muy buenos días. Muy interesante todos los conocimientos que estamos adquiriendo en base a la experiencia. Algo súper curioso que acabo de escuchar, esto de la ARX, ¿no? La ARX tiene una baja sensibilidad, ¿sí? Especialmente en fases tempranas. Entonces, muchas veces, inclusive un paciente asintomático o con laboratorio, si es que tiene un fuerte nexo epidemiológico, debería ser tratado como un paciente probable para el diagnóstico, porque realmente podríamos estar inclusive hasta en el tiempo de incubación, podríamos tener un paciente que aún no tiene una reacción inflamatoria como para tener leucopenia, o inclusive podríamos estar en una fase tan temprana, que muchas veces la RX, hemos visto pacientes ya inclusive con sintomatología, con linfopenia, y la RX no ha sido un buen factor diagnóstico. Entonces, más bien una aclaratoria, tener mucho cuidado con la RX. De hecho, es mucho mejor la tomografía, pero evidentemente la tomografía no es aplicable a primer nivel de salud. Y entonces ahí nos quedaría la clínica, la biometría hemática y el estado clínico del paciente. Sono d'accordo, è lo stato clinico del paziente quello che guida sempre la saturazione d'ossigeno e rispetto alla domanda che mi ha fatto il collega qualche domanda fa, se c'è a disposizione un'ecografia, l'ecografia è sicuramente più sensibile della lastra dell'RX. Está de acuerdo, y lo que guía siempre el estado clínico y la saturación de oxígeno. Y si hay ecografía, es mucho mejor que la radiografía. Muchas gracias, muy excelente acotación. Ahora, el problema de la ecografía es que es muy operador dependiente, ¿no? Entonces, muchas veces sí se necesita tener un buen nivel de experticia, especialmente para encontrar las líneas B. Però l'ecografia polmonare è molto meno operatore dipendente di ecografia di altri distretti. È molto semplice, ha una curva di apprendimento molto rapida e individuare i segni caratteristici dell'iniziale polmonite interstiziale è molto facile. Sí, creo que se ha entendido en términos de pulmones, sí, ¿no? En términos de pulmones es mucho más sencillo, mucho más simple que en lugar que otros lugares del cuerpo, creo. Sí, de acuerdo. Muchísimas gracias. A ti, Jaime. Culminamos con la inquietud de Francisco y la última palabra de la compañera Janet. Y por hoy nos dejamos, compañeros. Muchas gracias a todas y a todos. Francisco Álvarez pregunta, ¿por qué la enfermedad es más agresiva en pacientes con diabetes? Non sappiamo perché i pazienti con diabete sono soggetti in moltissimi casi a avere malattie più aggressive. Sicuramente esiste anche un problema di parziale compromissione immunitaria in questi pazienti e quindi sicuramente anche questo è causa di maggiore aggressività.
non ci sono peraltro dati molto chiari. Noi sappiamo che in generale la malattia è più aggressiva nei pazienti che hanno patologie associate, quindi sia nei cardiopatici che nei diabetici che nei pazienti con pneumopatia cronica, tutte condizioni che determinano una maggiore aggressività e un aumento della mortalità. Però sicuramente anche il diabete fa parte di queste ecopatologie e sicuramente anche la parte immunitaria può essere tra le responsabili. Bueno, no está comprobado todavía, no se sabe, pero seguramente se debe a las defensas inmunitarias que son muy bajas. Incluso hay un conjunto, cuando se forma un conjunto de patologías, eso produce más vulnerabilidad y puede afectar a los efectos de la enfermedad. Perfecto, muchas gracias. Le damos la palabra a Janet. Compañera, ¿nos escuchas? Sí, sí, yo quería dar ya por finalizado, que lo has hecho tú, Gaby, agradeciendo a la Asociación Ecuatoriana de Medicina Familiar y Comunitaria que ha participado, agradeciendo a la doctora Chiara Cogliatti, que ya por segunda vez nos da estas, así yo que no soy del mundo médico, pero tantas cosas que realmente nos clarifican a todos y más aún ustedes que están haciendo ese trabajo en primera línea. Decirles que yo tengo que hacer la relatoría, lo que sería la síntesis de este encuentro, que no va a ser fácil, entenderán con términos técnicos, y que por ese lado quería pedirles de favor que a más de mandarnos los emails, quien ha tenido preguntas que han sido respondidas, yo trataré de ser lo más concreta posible y en los próximos días les daremos llegar los documentos a través especialmente de Google Drive, pero que espero que enriquezca la síntesis, los aportes que han dado ustedes. Y eso, y que vamos a tratar de hacer un feedback para que sea lo mejor. Y igual si hay en otro momento otras necesidades de tener, esta es nuestra segunda conferencia, el grupo de Babel Latino, el equipo que está día a día dedicándose, Fernanda León, Gabriela, Pablo en especial, pues también agradecerles porque están poniendo todo este esfuerzo y creo que lo único que se trata es de una solidaridad, el poder darnos la mano desde los de abajo, ¿no? Y más aún los médicos que, como repito, están en primera línea. Así es que eso, decirles que me comprometo en los próximos días en hacerles llegar el resumen de lo que ha sido este encuentro. Gracias, Gaby. Bene. Io saluto tutti e voglio solo aggiungere che penso che siano molto importanti queste occasioni perché tutti abbiamo da imparare e sicuramente il confronto tra colleghi di diversi paesi, come dicevo all'inizio, è di grande aiuto per tutti noi, insomma, confrontare modalità diverse, anche abitudini diverse, consuetudini diverse, in questo momento in cui non esiste nessuno esperto di Covid, nessuno è esperto di Covid e nessuno conosce questa malattia, che stiamo imparando tutti a conoscere un po', ma sicuramente potersi confrontare è assolutamente utile. Que Chiara ha dicho que agradece también ella este encuentro y la posibilidad de poder compartir entre colegas los conocimientos, porque no hay absolutamente nadie experto en esto, estamos aprendiendo todos y poder compartir las diferentes costumbres, las diferentes modalidades de aplicar la medicina seguramente enriquece en este momento en el que todos nos estamos enfrentando a algo desconocido y nuevo. Perfetto.
Y gracias, Kiara, porque de verdad es enorme saber que estamos conectando, más allá de los conocimientos médicos, seres humanos capaces y dispuestos de ayudarse entre sí, que es, creo, lo más importante y lo que todos tenemos que aprender de esta horrible enfermedad. Gracias a todas y a todos los que han participado. Nos apuntamos los emails. Jorge, que ya ha recibido una primera parte de los PDF, tal vez pueda facilitarnos el contacto con todas las demás personas que tal vez no hayan podido asistir el día de hoy a la conferencia. Vamos a intentar hacerles llegar todos los contenidos traducidos y también si Kiara nos facilita las ecografías y las imágenes que ustedes requieren, pues les haremos llegar todo lo antes posible. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias a ustedes. Gracias, ánimo a todas y todas, un abrazo fuerte. Muchas gracias. Gracias. Ánimo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias por todo. Excelente. Gracias. Babel Latino es como la naturaleza misma, comunica como parte de la vida. No reconoce el tiempo del reloj occidental, sino el del universo infinito. Eso somos, un pequeño puñado de hombres y mujeres, donde no cuenta la edad, ni la nacionalidad, ni la lengua, ni el territorio donde nacimos o vivimos. Somos un pequeño universo que con nuestra voz evocamos libertad, amor, lucha por las causas justas que a través de la red comunicamos para vivir, porque es como respirar.